Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta clase que retransmitimos en directo del Máster en Ingeniería y Gestión del Agua que se imparte en la Escuela de Organización Industrial. Bienvenidos a las personas que nos están viendo a través de streaming en directo. Y para la clase de hoy, que se enmarca dentro del módulo de aguas residuales y reutilización, contamos con la presencia de Alberto González Rodríguez. Él es ingeniero forestal y antiguo alumno del máster en Ingeniería y Gestión del Agua en la edición 2004-2005. Lleva incorporado en el mundo laboral, en el sector del agua, pues desde que finalizó el máster, con 9 años de experiencia profesional, y desde 2010 está incorporado en Degremón. Él es ingeniero responsable de proyecto en Degremón, empresa que pertenece al Grupo Suez, y la clase que va a impartir hoy está dentro del bloque de reutilización. Se va a hacer una comparativa de distintas tecnologías. Espero que sea del interés de todos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carmen. Buenas tardes a todos. Como todos me conocéis, porque hemos tenido varias clases juntos, pero bueno, me vais a permitir que haga una pequeña presentación, porque hay gente que está siguiendo la clase en abierto y está siguiendo la clase en streaming, con lo cual, como ha dicho Carmen, mi nombre es Alberto González, llevo 5 años trabajando en Degremont como ingeniero responsable de proyecto. Previamente estuve trabajando en Elecnor, que es una multinacional española también del sector del agua. En Elecnor hice funciones de técnico de puesta en marcha y de ingeniero de proyectos de oferta, y toda mi vida profesional ha estado relacionada con el agua, desde proyectos de construcción a proyectos de organización y operación y mantenimiento, de desaladoras, de potabilizadoras, de residuales y de reutilización. Entonces, 3 de la tarde en Madrid, 33 grados, vamos a intentar que esto sea lo más ameno posible. Bueno, vosotros ya sabéis que me podéis interrumpir cuando queráis. La gente que está en casa lo tiene un poquito más difícil, puedo intentarlo telepáticamente, pero yo creo que no lo va a conseguir. Y lo que sí pueden hacer, al final dejaré mi correo electrónico y mi número de teléfono, y cualquier duda que tengan me pueden llamar o me pueden escribir un correo electrónico. Así que sin más, empezamos con la clase. Como Carmen ha dicho, está enmarcada dentro del módulo de aguas y el título es Tecnologías disponibles para reutilización de aguas residuales, predimensionamiento y comparativa. Y un poco lo que se pretende en esta clase es ver qué tecnologías tenemos disponibles ingenierilmente para conseguir el agua que sacamos de una depuradora, reutilizarla y poder aplicarla para diferentes usos. Bueno, vamos a ver un poco el índice. La primera parte vamos a pasar bastante rápido por ella, es una pequeña introducción de qué es la reutilización y los diferentes tipos. Después vamos a ver ventajas y riesgos. Todo esto seguramente ya os lo sabéis, entonces voy a ir muy rápido. A continuación, la legislación vigente aplicable, tanto a nivel estatal como a nivel internacional. También sé que os suena de la clase que os he dado de MBR, que es la misma. Y ya a continuación ya sí que nos meteremos en faena, veremos las diferentes tecnologías de reutilización, haremos un pequeño predimensionamiento de cada una de ellas para que podáis ser objetivos a la hora de elegir. Y por último veremos, ya metidos en el Real Decreto de Reutilización, veremos qué tecnologías son más útiles para cada uno de los usos que da ese Real Decreto. Digamos que en esa parte de la clase nos apoyaremos en el trabajo que hizo el CEDEX y que ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente a través de una guía para la reutilización de aguas residuales, y ya al final veremos la reutilización en España y en el mundo a día de hoy y hacia dónde vamos en reutilización. Entonces voy a empezar ya a preguntaros algo. ¿Qué creéis que es el futuro en la reutilización? ¿Alguien se atreve? En la reutilización de aguas residuales. ¿Os atrevéis? Bueno, os dejo calentar un poquito. Digamos que el futuro va por dos campos. El primero, intentar atacar lo que hoy en día está muy de moda, que son los microcontaminantes. Y el segundo es tener tecnologías capaces de reutilizar el agua para uso potable directo. Vale, entonces, digamos que estos van a ser los dos puntos finales de la clase. Bueno, sin más, vamos a empezar por la introducción. Esto sí que ya os tenéis que saber. ¿Por qué es importante reutilizar? Lo primero, porque el agua es un bien escaso y cada vez lo va a ser más.
Digamos que el aumento de la población, la concentración cerca de las ciudades, el cambio climático, hace que sea importante tener más recursos hídricos. El segundo, la sensibilidad ambiental. No sé si alguien ha escuchado hablar de las Smart Cities. Imagino que habrá muchos profesores que os han hablado de ellas. Digamos que se está convirtiendo un poco en una imagen de marca que atrae turismo, ciudades sostenibles, ciudades que reutilizan. Entonces es una forma también de potenciar ese tipo de mercado ambiental, por decirlo así. ¿Vale? Bueno, tipos de reutilización. Alguien os habrá hablado de ellas ya. Digamos que hay dos tipos, directa e indirecta, como tipos teóricos. La directa, ¿alguien se atreve? Bueno, directa es... ¿Así? ¿Te atreves? Está encendido. A ver, reutilización directa imagino que es tratar el agua y destinarla ya a un uso, a baldeo de calles, a riego, tal. Reutilización indirecta, pues entiendo que la viertes primero al río y que luego la captas del río para el uso. Exactamente, muy fácil. Siguiente diapositiva. Espera, tengo una pregunta entonces, Sí. relativa a lo que decías antes, de que la tendencia ahora mismo es tratar los microcontaminantes y también el obtener agua para usarla directamente para uso potable. Pero habría que cambiar la legislación, ¿no? Porque ahora mismo el agua reutilizada está prohibido usarla para uso potable solo creo que en caso de catástrofes naturales, ¿no? Digamos que lo que he dicho es que está de moda porque son dos temas candentes del que se habla mucho. Pero No se tratan los microcontaminantes, las depuradoras actuales no son capaces de tratarlas, entonces lo que se está es buscando tecnologías que sean capaces de tratarlas. Y en segundo lugar, en España está prohibido el uso directo de agua potable, en otros países no. Y obviamente hay muy poquitas plantas, después veremos algunas, pero digamos que en zonas con escasez hídrica puede ser un recurso disponible del que hay que empezar a hablar. Vale. Claro, estamos hablando a nivel mundial. Vale, entonces podemos saltar a la siguiente diapositiva ya, que digamos que es una clasificación menos ortodoxa, pero la he querido poner porque en esta clase, en las 2 primeras horas, vamos a ver sobre todo de la segunda parte, reutilización de aguas urbanas, pero en las 2 horas siguientes vamos a hablar de reutilización en la industria. ¿Por qué lo diferencio? Digamos que en la industria hay muchos procesos que pueden utilizar el agua de un proceso para otro proceso, digamos, con menos exigencias o depurarla para conseguir que ese agua le sea más económica. Obviamente, la industria se mueve por razones económicas. Si tienen que comprar agua potable que le puede costar comprarse el ayuntamiento entre 0,5 y 1,5 euros y consiguen reutilizarla por 0,05 o 0,45, veis que pueden tener un ahorro de un factor de 10. Si se gastan 1.000.000 de euros al año en agua potable y consiguen reutilizarla por 10.000 euros o 100.000 euros, pues lo van a hacer. ¿Vale? Y la segunda es la reutilización de aguas urbanas, reutilización para riego, para baldeo, que tú comentabas anteriormente. Digamos que si lo comparamos con el agua que podemos obtener, como en Madrid, de un pantano, traerla al centro y que no nos cueste apenas nada, muchas veces no es sostenible ni es económico. Pero hay ciertas zonas en las que el agua cuesta mucho más y, por ejemplo, si tienes que desalarla, el precio que se suele hablar, o sea, todos estos datos que os doy son precios aproximados, pero es para que tengáis órdenes de magnitud. Pues suele estar entre 0,5 y 0,7 euros metro cúbico. Claro, si la reutilizamos por casi la mitad, obviamente vamos a ahorrar dinero. ¿Alguien se atreve a pensar por qué es más económico reutilizar agua residual que desalar? Coste energético, muy bien. ¿Y alguien se atreve a decir cuál es el coste en los kilovatios por metro cúbico que consume una desaladora? Aprox. Se es pregunta trivial. Kilovatio hora por metro cúbico. Bueno, 5 sería hace muchos años, ahora está entre 3 y 4, digamos. Entre 3 kilovatio hora por metro cúbico. Y en un agua reutilizada estamos hablando de que se pueden gastar entre 0,5 y 1 kilovatio por metro cúbico. Con lo cual, lo mismo, si te estás gastando pues un 30% menos, pues es un 30% que ahorras. En
un municipio que esté gastándose 2 o 3 millones de euros en agua para riego, que no es nada descabellado, si puede hacerlo por 300.000, es una oportunidad que tiene. Vale. Bueno, como veis, esta primera parte vamos rápido. Las ventajas, los beneficios que tiene reutilizar. Bueno, las hemos visto casi todas. El primero, más agua disponible, sobre todo en épocas de sequía. El segundo, ahorro económico, dependiendo con lo que lo comparemos. Con la desalación hay un ahorro económico. El tercero, mejora la imagen de las ciudades por un uso racional del recurso hídrico y que al final es una forma también, como os comentaba anteriormente, de vender smart cities que atraigan turismo. El siguiente es porque en ciertas ocasiones, por ejemplo en Namibia, lleva operando bastantes años, es una fuente de agua a precio más o menos rentable en épocas de sequía. Digamos que en Namibia están operando, reutilizando agua de una depuradora, introduciéndola en su sistema de potabilización y están bebiendo el agua sin ningún problema. ¿Vale? Me miráis con cara rara. Eso es el primer impacto que genera en todas las sociedades cuando les dices que reutilizas agua depurada. Pero los que sois de la zona del Ebro sabéis que los que están aguas arriba depuran y vierten, y los que están aguas abajo toman el agua y la potabilizan. Al final, muchas veces el Ebro es un río muy caudaloso, pero en pequeñas poblaciones podéis imaginaros que el caudal ecológico, que puede ser muchas veces cuando hay un fuerte estrés hídrico, lo que puede pasar por un río puede ser el 30 o el 40% agua residual. Entonces, al final, ¿qué es mejor? ¿Tener eso controlado o verterlo en un río y después tomarlo? Bueno, al final de la clase hablaremos de eso. Riesgos. Bueno, voy a darle para atrás, a ver. ¿Qué riesgo se os ocurre que pueda tener el reutilizar agua residual? ¿Quieres el micro, sí? Puede hablar otro compañero si quiere, pero bueno, que no hayas eliminado bien los coliformes, por ejemplo, los coliformes fecales, o sea, patógenos y que lleguen a la población. Eso es, en general, que cualquier persona que esté en... Dámelo a mí si quieres. Cualquier persona que esté en contacto con el agua, digamos que pueda llegarle cualquier elemento contaminante y que eso pueda dañar su salud. Bueno, en general tenemos tecnologías para combatir eso, tecnologías de múltiple barrera que evitan eso y la legislación vigente está preparada para ello, con lo cual reutilizar aguas residuales es algo totalmente seguro. Vale. El siguiente, instalaciones son caras en CAPEX y en OPEX, es decir, cuesta dinero construirlas. Mientras tengamos agua de los ríos y no nos concienciemos, vamos a seguir cogiendo la de los ríos. El tercero, se encarece la distribución. ¿Alguien se imagina por qué? Porque tienes que hacer nuevas canalizaciones, no puede ir por el mismo. No puede ir por la misma que las potables, eso es. Vale. La siguiente, puede haber vertidos imprevistos en una depuradora que te descontrolen el proceso, como por ejemplo los microcontaminantes. Pero bueno, ¿qué es mejor? ¿Tenerlos controlados tú en una depuradora o que caigan en un río, los tomes, no sepas lo que estás tomando? Bueno, eso es un punto de debate. El último ya es que todo el usuario debe ser responsable. Esto no sé, los que estáis paseando por Madrid-Río, que ayer estuvieron varias personas, también estuvo Rajoy, también creo por Madrid-Río paseando, habréis visto que hay ciertas zonas que se riegan con agua reutilizada, que hace el canal una muy buena labor, y os habéis fijado que hay unos carteles morados. Eso significa agua reutilizada. Bueno, vosotros que tenéis cierta cultura del agua lo sabéis, pero mucha población no lo sabe. Y es un riesgo que, por ejemplo, un bebé esté jugando en un campo regado con agua residual reutilizada, con lo cual, digamos que hay que formar a la población y hay que decirles y explicarles cuáles son los usos que le puede dar. ¿Vale? Bueno, el siguiente capítulo vamos a hablar de la legislación vigente. Ahora os voy a meter en un apuro. A ver, decidme leyes que nos afecten a la depuración y a la reutilización en España. Real Decreto 1620/2007. Muy bien, ese es el más importante, hemos hablado de él en otra clase. Después tenemos la Directiva Marco y tenemos la Directiva 91/271 de la Comunidad Europea. Pero bueno, como tú muy bien has dicho, el Real Decreto, digamos que es la base para toda esta legislación.
y para toda la reutilización en España. Bueno, quería daros simplemente unas pinceladas. El otro día estuvimos viendo el Real Decreto y visteis todos que es bastante tedioso. Tiene como unas 14 usos diferentes, 25 subusos, y en cada uno de los usos hay como 5 parámetros diferentes. Entonces, a la hora de intentar seleccionar una tecnología y, aunque no definitiva, poder orientar a los diseñadores en qué tipo de tecnología tiene que utilizar para cada uso, os imagináis que se complica 14 subgrupos con 4 o 5 parámetros que tienes que ver, se convierten en multitud de tecnologías. Entonces, en este sentido, tanto el CEDEX, como os he dicho antes, como el Ministerio, os he traído aquí impresa para que después le echéis un vistazo, la guía de aplicación del Real Decreto. Es muy interesante porque lo que han hecho es agrupar los diferentes subusos, que os he dicho que eran 14, los han ido agrupando en diferentes tipos de calidad de agua. Bueno, veis, por ejemplo, el primero han dicho los usos más restrictivos en la parte superior, torres de refrigeración, condensados, residenciales, recarga de acuíferos, lo agrupamos en la categoría A y se han dado cuenta de que realmente los parámetros más importantes eran los microbiológicos y los sólidos, turbidez y sólidos turbidez, digamos que eran parámetros que a su vez dependían y estaban condicionados por la calidad microbiológica, con lo cual, centrándose en el estudio, ¿qué es lo que hacen? Prácticamente con 1, 2, 3, 4, 5, 6 tecnologías diferentes pueden hacer frente a todo tipo de reutilización. Digamos que esto lo vamos a ver al final de la clase y vamos a ver, según cada tipo de uso, cuál es la tecnología más adecuada, ¿vale? Vale, bueno. Otra legislación a nivel mundial, bueno, ahí os he puesto una serie de países, casi todos los países tienen su propia legislación, y si no, ¿en cuál se basan? Pues en la Organización Mundial de la Salud, que tiene una guía de 2006, es una guía muy completa. El problema que tiene es que el único uso que contempla es la agricultura. Entonces, tanto otros usos que contempla el Real Decreto en España no lo contempla. Y el más reciente, que yo creo que también está muy bien, es la guía de la EPA, que ha sacado en 2012 en Estados Unidos y que sigue un poco los criterios del Real Decreto español. De hecho, en la guía de aplicación lo compara esa guía de la EPA con el Real Decreto y te dice qué parámetros tienes que cumplir según un uso u otro, según tengas que aplicar el Real Decreto español o la ley de la EPA. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El Real Decreto la guía de aplicación del Real Decreto se ha publicado en 2010 y no contemplaba esta guía, contemplaba la anterior. Entonces, bueno, pues habría que revisarla, pero básicamente la filosofía es la misma. Vale, bueno, ahora vamos a meternos ya directamente en faena. Después de la introducción, vamos a ver las diferentes tecnologías que nos permiten reutilizar. ¿Y cómo las he agrupado? Bueno, las he agrupado de arriba hacia abajo, veis, físico-químico, filtración, desinfección y al final ultrafiltración y MBR. Digamos que las tecnologías superiores, muchas de ellas ya os las habrán dado en otras partes de la asignatura, pero las vamos a repasar porque todas ellas nos sirven para reutilizar. Obviamente, las superiores, ¿qué creéis? ¿Que son más baratas o más caras que las inferiores en CAPEX y en OPEX? Más baratas, muy bien. Pero también la calidad va a ser peor, eso es. Bueno, pues vamos a ir... Bueno, digamos que esto es una especie de diagrama de proceso de opciones. Digamos que las tecnologías que podemos tener, hay veces que es suficiente con una decantación lamelar y una filtración, otras veces tenemos que irnos a decantación, filtración y desinfección con ultravioleta, otras veces desinfectaremos con ozono, otras veces con un MBR. Bueno, que veáis simplemente lo que hemos dicho, que normalmente tecnologías más caras en CAPEX y más caras en OPEX nos permiten calidades peores, ¿vale? En este caso, si solo hacemos una decantación lamelar y una filtración, no vamos a poder utilizar el agua en todos los usos. En cambio, si hacemos una ultrafiltración y una ósmosis, podremos utilizarla para cualquier uso, ¿ok? Vale. Bueno, dentro de los físico-químicos vamos a empezar con la decantación. A ver, vamos a meter otra vez en un apuro. Decantador lamelar. Ahora os voy a llevar el micrófono a uno porque si no, no habláis nada.
A ver. ¿Te atreves a explicar lo que es la decantación lamelar? Aumentas la superficie de decantación poniendo las lamelas, que son como conductos hexagonales normalmente. Eso es un tipo de decantación que se aprovecha de la propiedad física de unas lamelas para aumentar la velocidad de decantación y, por esa razón, hacer decantadores más pequeños que ocupan menos superficie y que son más baratas. En tratamientos terciarios se utilizan decantadores lamelares y se complementan con un tratamiento físico-químico. Digamos que hacemos una dosificación de cloruro férrico y polielectrolito y así conseguimos tener aún menos velocidad, tener aún más velocidad y tener, por lo tanto, menos espacio. Entonces, bueno, vamos a meternos un poco en faena. ¿Os acordáis de aquella planta que teníamos de caudal 40.000 metros cúbicos día? Vale. Pues imaginaros que ahora llegáis y os piden que diseñéis un decantador lamelar. Os he puesto ahí las condiciones fundamentales. Digamos que la cámara de coagulación tiene que tener un tiempo de retención entre 1 y 3 minutos, la floculación entre 10 y 30 minutos y la velocidad ascensional varía entre 10 y 15 metros cúbicos por metro cuadrado y por hora. Entonces, ¿qué fórmulas creéis que deberíamos utilizar para calcularnos, en primer lugar, los volúmenes del tiempo de retención, en función del caudal y del tiempo de retención? ¿Alguien se acuerda de la fórmula? ¿Volumen? Volumen igual a tiempo de retención por el caudal, eso es. Bueno, es lo mismo. Y la siguiente, si tenemos que diseñar la superficie, calcular la superficie, la fórmula que relaciona la superficie con la velocidad, caudal partido de carga. Vale. Carga hidráulica, muchas veces sabéis que el lenguaje no es sencillo, tampoco es complicado, se le llaman al mismo parámetro de diferentes modos. Le puedes llamar velocidad ascensional, le puedes llamar carga hidráulica, pero representa la misma variable física. Vale. Entonces, vamos a hacer un diseño de 6 decantadores, ¿vale? Y vamos a imaginarnos que tenemos un tanque de homogenización previo a este terciario, a la salida de la depuradora, con lo cual, para hacer más rápido, que vamos a hacer varios dimensionamientos, para hacerlo más rápido, caudal medio y caudal punta es el mismo, ¿vale? Entonces, si tengo un caudal medio de 40.000 metros cúbicos al día, ¿qué caudal medio tengo horario? Bueno, lo voy a hacer yo, pero a ver si me ayudáis. Eso es. Vale. Vale. Digamos, el caudal unitario por cada uno de esos decantadores sería dividir los 40.000 entre 24 horas y entre 6 unidades que tengo. ¿Vale? ¿Cuánto es? Vale. 277 metros cúbicos hora por unidad. Vale. Bueno, entonces vamos a diseñar nuestra cámara de coagulación, nuestra cámara de floculación y nuestro decantador lamelar. Vale. Entonces, el volumen de la cámara de coagulación, ¿cuál sería? El caudal por el tiempo de retención. Vale. Eso es. Sería 277 por el tiempo de retención, que vamos a poner el tiempo de retención máximo, 3 minutos, y entre 60. Vale. Y tenemos que el volumen es 13,85. Vale. La segunda cámara, que es la de floculación, esta ya la tenéis que hacer vosotros.
Bueno, lo vamos a hacer otra vez. Sería lo mismo, serían los 277 por el tiempo de retención, que son 30 minutos, y entre 60. Con lo cual, 138,5. Vale. Vale. Y la siguiente operación sería calcularnos la superficie de lamelas, la superficie lamelar que tenemos, que necesitamos, que eso ¿cómo lo calculamos? Dividimos el caudal unitario entre la carga hidráulica, vamos a ser conservadores, vamos a dividir entre 30. Vamos a dividir entre 10, perdón. 27,7 metros cuadrados. Vale. Metros cuadrados, vale. Entonces, digamos que ya tendríamos un poco una idea de cuál sería nuestra superficie de lamelas, cuál sería nuestro volumen de cámara de coagulación y floculación. Normalmente este tipo de decantadores tienen una altura de 5 metros, con lo cual es fácil calcularse la superficie. Lo podemos hacer aquí abajo. Si dividimos los 13,85 entre 5, ...2,8 metros cuadrados. La de floculación, ...28 metros cuadrados. Vale. Bueno, entonces tendríamos definido nuestro sistema de coagulación-floculación. ¿Qué es lo que se suele hacer? Vale, tendríamos 6 unidades de estas características. Entonces, lo que se suele hacer es igualar todas estas superficies. Por ejemplo, podemos hacerla de 2 metros, esta longitud, y esta sería proporcional para que nos diera la superficie. Con esto haríamos lo mismo, digamos, para compartir muros de hormigón, y las iríamos estirando en este sentido. ¿Ok? Vale, bueno. Entonces, ¿qué nos aporta esto? Para que os hagáis una idea, por ejemplo, un decantador secundario habitual, ¿alguien se acuerda de la carga hidráulica con la que se diseña? Entre 0,5 y 1,5. Con lo cual es, bueno, casi 10 veces más. Casi 10 veces más de volumen. Pasaríamos de tener 277 metros cuadrados, o sea, pasaríamos de tener 27,7 metros cuadrados a tener 277. De ahí la utilidad. ¿Vale? ¿Me seguís, verdad? Perfecto. Vale. Y ahora os voy a enseñar un vídeo de un decantador lamelar de Degremont para que os hagáis una idea de cómo funciona. Bueno, no quiere funcionar. Pasa que es bastante difícil de espaldas, sin ordenador aquí. A ver, con el Mozilla, aquí. Lo que es curioso es que antes me lo ha cargado. Uy, pues este no es. Se ha ido al siguiente. A ver, copiar. Nos vamos aquí. Y pegar. Y ahora tendría que ir. Vale. Permitir. Vale. Ahí vais a ver muy bien cómo funciona. Vais a ver las diferentes cámaras. Vale. ¿Veis cómo se va llenando? Vale. Por ahí entra el agua.
ahí introduciríamos el coagulante, normalmente es cloruro férrico, también se puede utilizar sulfato de aluminio, pero por razones económicas se suele utilizar cloruro férrico. Se produce una agitación rápida y en la cámara de coagulación. Después pasa a la de floculación. Vale. Eso que entra ahí es una recirculación patentada por de Gremont, que lo que consigue es pasar de la velocidad que estábamos hablando de 10 casi al doble, con lo cual puede reducir a la mitad la superficie. Es una recirculación de los propios fangos que te hace que los fangos decanten mejor. Vale. Esa es la rasqueta de fangos en la decantación. Digamos que los fangos van a la parte inferior y son succionados con unas gomas por la parte inferior, y el agua sube hacia arriba, pasa a través de las lamelas y sale por los vertederos. ¿Vale? Sin más, o sea, un poco como os imaginabais que era. Lo vamos a parar porque si no se va a... ¿Dónde está la cámara de floculación? La coagulación, ¿la hemos visto? La floculación. Mira, esta es la coagulación, es una coagulación muy rápida. Digamos que lo que haces es introduces el agua en este sentido y las hélices del agitador lo que hacen un vórtice que lo que hace es aspira hacia arriba el agua, evita que baje, dosificas el cloruro férrico justo en el punto de inyección, que es fundamental para que se produzca bien la mezcla. Después pasa a la cámara de floculación. Pero esa agitación debe ser lenta. La primera agitación es muy rápida. La segunda es muy lenta. La segunda es lenta. No, es al revés, es una agitación lenta. Y después, aquí los flóculos acaban de formarse, vienen por la parte inferior y solo se le permite salir a través de la cámara. Okay. Okay. Vale. Y para volver a la presentación, que no soy capaz de verlo, F5. Vale. Perfecto. Vale, el siguiente capítulo es la flotación. La flotación tiene una ventaja. Podemos ir a velocidades un poquito más altas, pero tiene una gran desventaja. Necesitamos muy buena calidad de agua. Entonces, en casi ninguna depuradora convencional podemos utilizarla. Tiene que salir con muy buena calidad de sólidos y de turbidez para que podamos utilizar una flotación. ¿Os han explicado cómo funciona la flotación? Bueno, os lo imagináis, ¿no? No. Te lo explico. Yo creo que... ¿Tú te atreves a explicárselo? ¿No? Bueno, es muy sencillo. Tenemos las mismas cámaras de coagulación y floculación al principio. Y después el fango, en vez de decantar, lo que hacemos es que introducimos unas microburbujas en la salida, las volvemos a recircular y esas microburbujas de aire lo que hacen es que llevan hacia arriba el fango y se elimina en superficie. Vale. Vamos a poner un vídeo a ver si ahora quiere funcionar. Pues mira, ahora sí quiere. Ah, no. Vale. ¿Veis? Tenemos las dos primeras cámaras, la coagulación y la floculación. El agua va pasando a través de ahí, se dosifica cloruro férrico y se dosifica polistrolito, igual que en el caso anterior. Después viene hacia la zona de flotación, el agua sale por la parte inferior, parte de este agua se toma para recircularla, le introducimos microburbujas y eso, introducidas aquí, hacen que la parte con menos densidad vaya a la superficie. Digamos que es muy útil cuando tenemos algas, cuando tenemos partículas que nos den color que podamos flotar. ¿Vale? Y después lo que se hace es que se juega con la altura de este vertedero para dejar salir o no lo que llamaríamos fangos.
Vamos bajando cuando queremos purgar y vamos subiendo cuando queremos que eso no purgue. ¿Vale? Muy sencillo. Vale. Bueno. En este caso no vamos a hacer ningún dimensionamiento porque es exactamente igual que el anterior. Simplemente cambian los parámetros de velocidad y ya os digo que no es muy habitual verlo en una reutilización de una agua residual. Normalmente el 99,9% de las separaciones físico-químicas serán decantaciones lamelares. Vale. El siguiente, la filtración. Bueno, aquí seréis todos expertos ya en filtración abierta en arena. Bueno, ahora vamos a buscar otra víctima. Tú estás cerquita, venga. ¿Te atreves a explicar cómo funciona la filtración? Sí, más o menos haces pasar el agua a través del lecho filtrante de arriba hacia abajo y el lecho filtrante pues consiste en varias capas de diferente granulometría, a través de las cuales pues eso se filtra. Eso es. Pasa el agua, se quedan retenidas los sólidos y después para eliminar esos sólidos lo que se hace es un contralavado con aire y con agua, con lo cual es el mismo filtro que os han explicado en potables, solo que funcionando a diferentes velocidades. ¿Vale? Normalmente no se puede introducir directamente el agua residual de un decantador secundario en un filtro, hay que pasarlo por una decantación porque los escapes de flóculo harían que se obturara muy rápido. Hay excepciones y hay sitios en los que el agua sale con muy buena calidad y que sí que se podría introducir. ¿Vale? Bueno, veis aquí que el filtro por gravedad ya empieza a reducir más turbidez y más sólidos que la decantación lamelar, con lo cual digamos que es un tratamiento más fino. Y veis que también se produce una reducción importante ya de coliformes y de nemátodos. Bueno, esto no sé si alguien os lo ha explicado. Cuando hablamos de reducciones de parámetros microbiológicos, hablamos de logaritmos. ¿Alguien se atreve a explicar lo que es una reducción por ejemplo, de 1,5 de un logaritmo? ¿Os suena? No, nadie os lo ha explicado. Vale. La reducción cuando hablamos de... Bueno, simplemente es para que sea más fácil saber de lo que hablamos. Porque cuando tú estás reduciendo microorganismos, hablas de que estás reduciendo el 99,999% o el 99,9%. O el 90 o el 99. Son valores, digamos, muy pequeños los que continúan presentes. Entonces, por ejemplo, reducción de un logaritmo serían una reducción de un 90%. 2 logaritmos sería el 99%. 3 logaritmos, 99,9%. Y así sucesivamente. Entonces, veis que es mucho más fácil, por ejemplo, decir, no, esta tecnología me elimina 3 logaritmos o 5 logaritmos. Mejor que decir el 99,999, que después es imposible acordarse. ¿Vale? Bueno, entonces, vamos a hacer un pequeño dimensionamiento del filtro de arena, muy sencillo, igual que el caso anterior. Os voy a hacer una pregunta, a ver si habéis estado atentos en la clase de MBRs o no. ¿A cuánto diseñaríamos aquí? ¿A n? ¿A n-1? ¿A n-2? ¿Os acordáis de lo que es n? N era el número de líneas que están funcionando. Si, por ejemplo, tenemos unos filtros y hemos dicho que hay que parar uno para lavarlo, tendríamos que dimensionar a n-1. Claro. Con lo cual, si queremos tener 6 unidades, ya no podemos dimensionar este caudal. Ya tendríamos que irnos... No, tendríamos que pasar el caudal por 5. Bueno. ¿Alguien que lo haga por ahí? Porque tú partes de la base de que quieres 6 unidades. Sí, partimos de que queremos 6. Si quisiéramos 7, tendrías que hacer pasar todo el caudal por 6. Vale. ¿Y te llega con que esté en lavado uno solo? Eso es una buena pregunta. El tiempo de lavado tienes que calcularlo en la realidad y ver si realmente se te van a solapar o no.
si estamos hablando de 10 unidades, los tiempos de lavado son muy pequeños comparado con la duración de los ciclos de filtración. El ciclo de lavado es mucho menor. Entonces, no tienes problemas. En el momento en que tienes una batería de muchos filtros, puede que necesites más de uno en lavado. ¿Vale? Por eso, bueno, en este caso, para hacerlo más sencillo, pues no vamos a meternos a calcularnos los tiempos de lavado y demás, pero bueno, que sepáis que si cuando hagáis el predimensionamiento podéis hacer esto, cuando hagáis un dimensionamiento en profundidad hay que ver los tiempos de lavado, ir sumando todas las cantidades de pérdidas que tienes con esos lavados para calcularse exactamente el agua que vas a tener que pasar por cada filtro. ¿Vale? ¿Alguien lo ha hecho? Vale, 333,3 metros cúbicos hora. Con lo cual, ¿cuál será la superficie que tenemos que calcular en cada uno de nuestros filtros? Vamos a tomar la velocidad, vamos a seguir siendo conservadores, vamos a tomar 4. Vamos a tomar 4 metros cúbicos por metro cuadrado y por hora. ...83 metros cuadrados. Vale. Esa sería la superficie que necesitamos de filtro. Normalmente la arena, digamos que ocupa una capa de 1 metro, 1,5 metros, depende de la granulometría que hayamos elegido, y después tenemos que darle altura suficiente para que cuando se produzca el esponjamiento para lavado seamos capaces de retenerlo y que no se nos escape. O sea que más o menos podemos calcular una altura global de 2 metros. ¿Vale? Con eso tendríamos el volumen. ¿Vale? En este caso, el lecho solo es arena, ¿no? En este caso el lecho solo es arena, sí. Dependiendo de... ¿Normalmente? Sí, ¿cómo funciona esto? Digamos que tú lo que tienes aquí es una losa de hormigón, un falso fondo, puede ser prefabricado, cada empresa tiene sus propios artilugios. Me sale el nombre en inglés, nozzle, pero no me sale en español. Son como una especie de difusores, no son difusores, a través de los que sale el agua y evitas que pase la arena hacia adentro. Entonces, digamos que a través de esas boquillas, entre comillas, sale el agua, se distribuye y se consigue hacer el lavado. Las mismas boquillas son las que cuando está entrando el agua a corriente, por decirlo así, a través de la arena, las absorben el agua limpia y se la llevan hacia el exterior. Vale, eso es el falso fondo, que es lo que soporta la arena. Vale. He respondido, ¿no? ¿No? No. Habías preguntado si solo tiene arena, sí. Sí, normalmente sí. Vale. ¿Qué otro tipo de filtros tenemos? ¿Habéis ido a visitar alguna desaladora? Sí. Torrevieja, bueno. Entonces os sonarán este tipo de filtros. Es el mismo sistema de filtración, lo único que está la arena encapsulada, por decirlo así, en un recinto metálico. ¿Y qué es lo que se consigue? Eso se pone a presión y lo que conseguimos es tener una mayor velocidad de filtración. Veis que pasamos de 4 a 8, hemos pasado de 8 a 10, con lo cual se reduce el volumen del orden del 20%. Vale. ¿Queréis que hagamos el dimensionamiento o lo seguís? No es necesario, ¿no? Bien. Vale. Filtros de discos. Bueno, esto vamos a haceros un poco la vida imposible. A ver. ¿Quién se atreve a explicar lo que es un filtro de disco? ¿No? No, los de anillos no vamos a hablar de ellos. Digamos que ahora mismo en reutilización a gran escala prácticamente no se utilizan. Filtros de disco, también llamados filtros de tamiz, filtros de tela, filtros textiles. Bueno, pues digamos que son grandes cilindros que están formados por diferentes placas, cilindros, digamos, circulares, y el
obviamente un cilindro tiene que ser circular, y el cilindro va girando y el agua entra de fuera hacia adentro o de dentro hacia afuera, dependiendo de la tecnología, y tiene una capacidad, un paso de 8 a 10 micras. Entonces, con eso, es un tipo de filtración diferente al anterior. No sé si alguien os habló de filtración en profundidad y filtración en superficie. Filtración en profundidad es, por ejemplo, un filtro de arena, cuando una partícula, para llegar digamos, a la parte inferior, va atravesando diferentes capas de arena, y si, por ejemplo, un filtro como este tiene 8 micras de paso, todas las partículas que sean menores de 8 micras nunca van a ser retenidas. En cambio, en un filtro en profundidad, como es el caso del filtro de arena, por probabilidades, hay parte de las partículas, aunque sean menores de 8 micras, que las vas reteniendo. Vale. La ventaja que te... Sí. Esto es como los que hay de la misma tecnología de los de diamante, me parece que es los Diamond, que nos contó Jaime que Sí, que tienen eran en como la depuradora, Diamond, tenía como que pelo. es también textil y entra el agua, o sea, si entra el agua de fuera hacia adentro y se queda, me parece que si no recuerdo mal, Sí. los sólidos se quedan por la parte de Sí, es el mismo tipo de... Es el mismo tipo de tecnología. ¿Qué ventajas tiene esta? Una muy importante es la reducción de nemátodos, que es uno de los parámetros que pide el Real Decreto, y que es una forma de garantizar ausencia de nemátodos o altos porcentajes de eliminación, que otras tecnologías como los filtros de arena no nos pueden garantizar. Digamos, es un punto fuerte. El otro punto fuerte es que ¿a cuánto diseñaríais un sistema de esto? Este tipo de filtros tienen sistema de lavado en continuo, con lo cual no necesitas parar unidades para lavar. Con lo cual no es necesario tener unidades en reserva. Puedes diseñar, si quieres hacer 6 líneas, puedes irte a 6 líneas. Con lo cual, vamos a hacer el ejercicio. Si cogemos la velocidad de 5, la velocidad menor, nos iríamos a este caudal, al caudal unitario de 6 unidades. No hace falta que pasemos todo el caudal por 5 unidades. Entonces, tendríamos 333,3 entre la velocidad más conservadora, entre 5. 277, ¿no? ¿Qué? Uy, sí, sería los 277. Serían los 277 entre 5, tendríamos 55,4. Con lo cual, digamos que tenemos menos superficie de paso en el de disco que en el filtro de arena. Vale. Además de lo que hemos hablado de la retención de sólidos. Como contrapartida, digamos que no nos retiene partículas que sean inferiores a ese tamaño. Por ejemplo, partículas de color, tiene menos retención que ciertos filtros de arena en turbidez. Bueno. Vale. Igual os estoy enmarañando un poco, pero después al final nos orientaremos y veremos cuáles son las aplicaciones del Real Decreto de cada uno de los casos, digamos, y cuáles son las combinaciones que tenemos que utilizar. Entonces ahora estoy como simplemente dando dos tecnologías, algunas os sonarán, simplemente para que las que no conozcáis y las tengáis frescas, y después vamos a ver una por una. Vale. Cloración. Bueno, a ver, pero una pregunta. ¿Algún químico en la sala? Bueno. ¿Qué reactivos podemos utilizar para clorar? ¿Sí? A ver. ¿Qué reactivos podemos utilizar para clorar? Hipoclorito, clorogás. ¿No? Falta uno. Sí, es uno más. Falta el dióxido de cloro. A ver, recopilamos. Hipoclorito, dióxido de cloro, clorogás, cloramidas en menor medida en reutilización. Se utiliza mucho y cada vez más en potabilización, pero menos en reutilización. ¿Y qué es lo que
de cada uno de estos reactivos, por ejemplo, si tenemos que compararlos con otros desinfectantes como el ozono, como el ultravioleta, ¿qué destacaríais del hipoclorito? Eso es fundamental. Otro tipo de desinfectantes, como el ozono o como el ultravioleta, no tienen poder residual. O sea, tú dosificas, te elimina lo que te elimina, pero después, si hay crecimiento bacteriano, no consigues, digamos, tener ese poder de residencia que puede tener hipoclorito. ¿Vale? Como contrapartida, ¿a alguien se le ocurren las contrapartidas del hipoclorito? Trialometanos, muy bien. Sobre todo en términos de potables, cuando estamos dosificando hipoclorito, se generan trialometanos. Estos trialometanos, como todos sabéis, son cancerígenos y demás, y desde hace unos años hacia aquí se están intentando reducir. ¿Cómo se reducen? Normalmente se producen trialometanos cuando dosificas hipoclorito y lo estás mezclando con materia orgánica. Entonces, en una potabilizadora, digamos que las primeras fases dosificas ozono, dosificas otro oxidante que no te genere trialometanos, y después, según te basan hacia la última fase en la que ya has eliminado toda la materia orgánica, pues ya puedes dosificar hipoclorito. ¿Vale? En este caso, ¿qué creéis? ¿Que hay materia orgánica o que no? En un terciario. Sí. Hay materia orgánica, pero normalmente los vertidos se hacen, normalmente se hacen para agricultura, para ese tipo de reutilizaciones. No es necesario tener en cuenta si generamos trialometanos o no. O sea, hay que vigilarlo dependiendo del tipo de reutilización, pero no es clave, por decirlo así. Bueno. Entonces, que sepáis simplemente 3 cosas. Aquí os he puesto un ejemplo. Os he puesto un ejemplo de cómo diferentes dosis de cloro, según el tiempo de retención, veis cómo va aumentando la capacidad de inactivación. A ver qué tal andáis de memoria. 3 logaritmos era... 99,9. Muy bien, sí señor. Obviamente, con la misma dosis, si aumentamos el tiempo de retención, conseguiremos tener más eliminación. Al final hay que hacer un balance. El reactivo, el cloro lo vas a consumir toda la vida y lo vas a gastar por dosificación, es un gasto de operación. El tiempo de retención simplemente es hacer un depósito, un laberinto de cloración mayor o menor. Vale. Bueno, este sí que vamos a hacerlo. ¿Habéis dimensionado dosificaciones en general o no habéis dosificado? Bueno, vamos a repetirlo. A ver. 6 ppm de hipoclorito. ¿Cuántos kilogramos al día tenemos que dosificar si la riqueza son 160 gramos litro? Para ese caudal, para 40.000. Bueno, recordaros que 6 ppm es equivalente a 6 gramos metro cúbico. Miligramo litro o gramo metro cúbico. La pregunta es ¿cuánto dosifico si quiero esa concentración en el agua en ese caudal? Eso es, si dosifico 6 ppm, ¿cuántos kilogramos tengo que gastarme al día? De reactivo puro. Y después sacamos el comercial. ¿Y los 240 kilos? 160 gramos litro. Bueno, primero si queréis sacamos el puro, lo has hecho... Vale, puro son kilogramos puro. ¿Son cuánto? 240, ¿no? O sea, lo estoy haciendo un poco... 200 kilogramos, 240. kilogramos día. Vale. Entonces, el dato de la riqueza suele ser habitual el mismo en el hipoclorito, son 160 gramos por litro. O sea que, digamos que las bombas que tienes que instalar para dosificar serían de 240, habría que pasarlo a litros, con lo cual sería dividir entre 0,160. Vale. Y serían 1.500
1.500 litros al día, o lo que es lo mismo, entre 24 62,5 litros a la hora. Vale. ¿Me seguís, no? Vale. Vale, bueno. Vamos al siguiente reactivo, el ozono. Os sonará a todos, ¿verdad? Bueno, el ozono, digamos que tiene una serie de ventajas. La primera es que no se producen trialometanos. La segunda es que tiene un poder oxidante mucho mayor que el cloro, por ejemplo, pero no tiene poder de residencia. ¿Vale? Las dosis son mucho menores y los tiempos de retención también son mucho menores. Bueno, se calcula exactamente igual que el anterior, con lo cual no nos vamos a parar. Que sepáis que tiene unos costes de operación mayores porque cuesta más que el cloro y que sepáis que los costos energéticos son mayores. Vale. El último, radiación ultravioleta. Bueno, vamos a meteros en otro apurillo. A ver. ¿Qué es la radiación ultravioleta? Que has estado muy callado todo el rato. ¿Te atreves a explicarlo? No. ¿No? ¿Alguien se atreve? Es una radiación a una longitud de onda determinada. Bueno, pero ya empezamos bien. Empezamos bien. La vimos en agua, en vivero, la vimos. En terciario de vivero. Eso. Esa radiación tiene capacidad de degradar. O sea, esa longitud de onda tiene capacidad de degradar materia orgánica. Y bueno, no sé exactamente qué más. Bueno, pero vais bien encaminados. Bueno, es una radiación, con lo cual digamos que se mide por longitudes de onda. La radiación ultravioleta oscila entre los 100 y los 300 nanómetros de longitud de onda. En concreto, la que se utiliza y la que tiene mayor impacto sobre bacterias y virus en el campo que estamos viendo es 254 nanómetros. Varía algo de unos fabricantes a otros y las ventajas son similares a las del ozono, entre comillas. Es más oxidante que el cloro, no deja subproductos, pero ¿cuál es el problema? El problema es que no tiene poder de residencia. Entonces, si tú instalas si habéis visto en viveros, si ellos tendrían una dosificación de ultravioleta y a continuación tendrían un sistema de dosificación de hipoclorito para mantener ese cloro residual. O si no era allí, dosificarían en el depósito o en otro punto. Porque si no, digamos que tú, ¿cómo funciona un ultravioleta? Digamos que con esa longitud de onda ataca el ácido nucleico de las bacterias y de los virus, lo inactiva y hace que no se puedan reproducir. Pero si te ha escapado alguna bacteria y te empieza a crecer con la temperatura y tú no dosificas un hipoclorito o algún oxidante que tenga poder residual, pues vuelve a crecer la contaminación. ¿Vale? Ese es el hándicap, que normalmente en casi todos los terciarios que vais a ver, el sistema de desinfección que se utiliza es el ultravioleta, sobre todo porque es un pelín más barato de operación. Y también porque es un sistema mucho más compacto, que ocupa menos que un gran laberinto de cloración. En viveros creo que son lámparas en un canal. Pero sabéis que hay de dos tipos. Las hay. Estas son las que habéis visto en viveros, más o menos. Una serie de lámparas que para quitarlas tienes que hacer mucha fuerza y quitarlas así, con gafas de sol para que no te quemen la retina. Y hay otro tipo que lo que haces es introducirlas en una especie de tubería, en lo que se llama reactor ultravioleta, que digamos que es una dosis mucho más controlada. Vale. Digamos que es un poco más caro. Bueno, sí, como una especie de tubería, como si fuera una tubería un poquito más gorda y dentro van las lámparas ultravioleta. Porque, claro, el problema que tiene esto es que condiciona mucho la distancia de la lámpara al punto por el que pasa el agua. Entonces, eso es. Como una tubería, te aseguras de que más o menos está a toda la misma distancia, ¿no? Bueno, el canal también, porque tú los colocas a una determinada distancia y haces que vayan a esa distancia. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Por qué es más controlado
Porque está más controlado en el tubo este. Digamos, por ejemplo, a una tubería si funcionas a caudal lleno, vas a tener siempre la misma sección. En un canal, si funcionas a caudal, si te va variando el caudal, pues te pueden subir, te pueden bajar. Y al final, sí, una cosa que es muy importante, que me olvidaba ya de deciros en el ultravioleta, es que es muy sensible a las turbideces y las transmitancias, que son inversamente proporcionales a las turbideces de entrada. Entonces, digamos que es muy importante que tengas un influente continuo en cuanto a turbideces y en cuanto a transmitancias, para que la dosis llegue a todas las bacterias. ¿Por qué? Porque obviamente hacen de pantalla. La turbidez no es nada más que partículas en suspensión que evitan que pase la luz. Entonces, si tú tienes aquí una partícula sólida y la bacteria está aquí y aquí tienes la lámpara ultravioleta, no le llega la luz, con lo cual no la puedes destruir. Vale. Eso, que sepáis que hay sensores de turbidez y sensores de transmitancia en continuo y que te van avisando de si tienes algún problema o no. ¿Vale? Vale. Y ahora vamos a ver tecnologías que, digamos, combinan el efecto de desinfección y el efecto de filtración. A ver si a alguien se le ocurre alguna. Filtración y desinfección combinada. Carbón activo no desinfecta. Bueno, en membranas de ultrafiltración, de microfiltración, de ósmosis también. En general, ¿os habéis fijado que todas las tecnologías que filtran, en general también desinfectan, porque eliminan pequeñas cantidades, bueno, pequeñas o grandes cantidades? Habéis visto que, por ejemplo, pueden eliminar los filtros de disco 1,5 logaritmos de Escherichia coli, pero bueno, digamos que estas lo que hacen es eliminar grandes cantidades. Por ejemplo, la ultrafiltración puede eliminar entre 5 y 6 logaritmos, ¿vale?, de ciertos microorganismos, ¿vale? Entonces, ¿os acordáis que tuvimos una clase bastante larga y bastante tediosa de MBRs? Y lo que vamos a hablar primero no es de MBRs, es de ultrafiltraciones después de un terciario. ¿Qué quiero decir? Un MBR, recordáis que era un reactor biológico en el que estaban introducidas dentro o fuera las membranas y ya está. Aquí, ¿qué es una ultrafiltración como terciario? Tenemos nuestra depuradora con nuestro biológico. ¿Veis por ahí? Sí. Tenemos una decantación secundaria y a continuación tenemos un tratamiento terciario. Bien puede ser una decantación lamelar, un filtro de arena, por ejemplo, y a continuación enchufamos las membranas de ultrafiltración. ¿Vale? Un MBR sustituye todo esto y cogería ya directamente el licor mixto desde aquí. Vale, las membranas tienen el mismo tamaño de poros. Son diferentes, tienen diferente estructura, pero son muy similares. ¿Alguien se acuerda esta es pregunta muy difícil, del tamaño de poro de una ultrafiltración? Bien, de 0,1 a 0,01. Vale. Bueno. Nada, digamos que lo que hace ese poro tan pequeño es retener el efecto de desinfección. Lo veis aquí claramente. Esta misma diapositiva os puse en la clase de MBR porque yo creo que es muy gráfica. Aquí representa sales disueltos, virus, bacterias y todo lo que está. Esta es la ultrafiltración. Toda la que está hacia la derecha, digamos que las membranas son permeables, pasarían. Pero todo lo que está hacia la izquierda son retenidos. Veis que retiene gran cantidad de virus, gran cantidad de coloides, prácticamente todas las bacterias. Vale. Entonces, ¿eso qué nos permite? Conseguir desinfecciones del orden de 5 a 7 logaritmos. ¿Vale? Asegurar que no tenemos nemátodos, bajar mucho la turbidez, veis los sólidos, menores que 1. Bueno. ¿Y cómo se consigue eso? Con una membrana de ultrafiltración. Os acordáis todos perfectamente de cómo era la membrana de ultrafiltración, ¿verdad? Que hay dos tipos. Tenemos, sobre todo, las que más se utilizan son las de fibra hueca, que eran como espaguetis, que entraba el agua de fuera hacia adentro, que había que retrolavar y toda la historia. ¿Sí? Las planas son más para MBRs. Vale. ¿Y alguien se acuerda cuál era el parámetro fundamental para el diseño?
Empieza por F. Para dimensionar unas membranas, el parámetro fundamental es el flux, el famoso flux. El flux no es nada más que el caudal que pasa por metro cuadrado, por unidad de metro cuadrado de membrana y por hora. Entonces, ¿de qué parámetros dependía el caudal que pasa por un metro cuadrado de membrana si mantenemos la misma presión de aspiración? Primero que se nos puede ocurrir, el tamaño de poro, no tan importante, del ensuciamiento y de la temperatura, muy importante. Tanto la temperatura como la calidad del agua son muy importantes a la hora de diseñar una ultrafiltración. Si recordáis, si no recordaremos en la próxima diapositiva, los fluxos de diseño del MBR son un poco más bajos que los de la ultrafiltración. ¿Alguien se atreve a decir un número de cuál era el flux con el que diseñamos el ejercicio que tuvimos una hora haciendo un ejercicio de un MBR? Bueno, a 20 grados... 25, sí. Veo que tomas bien los apuntes. 25, nos diste flux bruto a 20 grados. Eso es. 20... bueno, por recordaros, porque veo que hay un par de personas que no estaban en aquella clase. Si estáis interesados, os paso la presentación y os cuento un poco. Básicamente, digamos que cómo se diseña. Según la calidad del agua y la temperatura, tenemos una capacidad de permeabilidad de la membrana. En este caso, por ejemplo, si elegimos un valor intermedio, por ejemplo 35, quiere decir, al final, es un poco equivalente a esta carga, ¿vale? Si, por ejemplo, queremos pasar 1000 metros cúbicos, para calcular la superficie tendríamos que dividir entre la carga hidráulica, ¿vale? Vamos al principio. ¿A cuántos N diseñábamos una ultrafiltración? Queríamos tener una en lavado y una por si acaso si se estropea. Con lo cual, n-2. ¿Cuál sería el caudal unitario si queremos pasarlo por 4? Porque si tenemos n-2, tenemos que pasar estos 40.000 metros cúbicos día por tan solo 4 líneas, por si una nos está parada y la otra nos está en mantenimiento. ¿Cuánto? Bueno, sin decimales, 416 metros cúbicos hora. Con lo cual, para calcularnos la superficie de membranas, sería el caudal, que serían 416, entre la carga que hemos tomado, que son 35, y por el número de membrana de racks que queremos montar, que serían los 4 que tenemos funcionando en el peor de los casos, más los 2 que necesitamos en reserva, 6. Con lo cual, bueno, me estaba equivocando, por eso me daba una cosa tan rara. Sí, hay que pasarlo a metros cúbicos. Sería por 1000, ¿vale? Serían 71.000 metros cuadrados. ¿Vale? Esos serían los metros cuadrados de membrana que necesitamos. Como hablamos aquel día, cada fabricante de membranas tiene una superficie unitaria, dividiríamos entre la superficie unitaria y tendríamos el número de módulos que tendremos que comprar. Vale. Esto, digamos que en la otra clase dedicamos una hora, ahora no tenemos tiempo para pararnos. Los que estuvisteis en la clase os acordáis de que había que calcular el flux neto, porque hay ciertas pérdidas que tienes que lavar y demás. Entonces, os emplazo al terminar la clase, si queréis, os lo explico con más calma. Pero bueno, simplemente
que como pincelada general, que lo más importante es que sepáis que es la velocidad a la que tiene que pasar el agua por superficie de membrana. ¿Vale? Vale. ¿Qué os quería contar? Bueno, una historia que me parece importante, que es a la hora de seleccionar un fabricante de membranas, pues si tú compras, por ejemplo, unas membranas Dow, ¿qué es lo que ocurre? Que para toda la vida tienes que mantener las mismas membranas Dow. Entonces, en Degremont, ¿qué hemos hecho? Hemos creado un rack que, digamos, que es estándar, tiene la parte de aquí que se llama valve rack, un interpiping común, y lo que hemos creado es un sistema con juntas Vitaulic que nos permite enchufar 4 membranas diferentes. ¿Qué es lo que conseguimos con eso? Que puedas cambiar en cualquier momento de fabricante, con lo cual puedes negociar mejor los precios. Si un fabricante de membranas desaparece, porque puede ocurrir, en 10 años puede desaparecer un fabricante de membranas, no estás atado. Bueno, que sepáis que es una solución que hay que buscar a la hora de operación. Vale. El último caso sería el MBR. El MBR ya lo hemos contado. Simplemente tenemos un reactor biológico, en él introducimos una membrana de ultrafiltración, hacemos pasar el licor mixto a través de las membranas y con eso conseguimos una alta calidad. Vale. Entonces, después de todo este batiburrillo, que ya os veo que ya empezáis a estar cansados, ¿qué es lo que vamos a intentar hacer? Vamos a intentar seguir las calidades que teníamos antes, la tablita que teníamos antes, con calidad A, B, C, D, E. Y estas calidades, bueno, ¿cuál era la mejor calidad de todas estas? A ver si os acordáis. Vale. Con lo cual, en este sentido ha hecho un trabajo muy bueno tanto el Ministerio como el CEDEX, haciendo en la guía de reutilización una serie de consejos para aplicar tecnologías según la calidad. El que tengáis en la mano la guía de aplicación del Real Decreto, podéis consultarlo y podéis ver que esta tabla aparece, es la misma tabla. Me parece muy útil. ¿Y cómo lo distribuyen? Digamos que en una primera columna utilizan todos los tratamientos que habría que implementar si no necesitas desalar. Si necesitas desalar porque tienes concentraciones altas de sal, como por ejemplo puede ser en un caso de una depuradora que utilice el agua, que por los bombeos costeros absorba parte de agua marina y te suba la conductividad, y entonces, por ejemplo, no sé si hay algún ingeniero agrícola. No. Bueno, pues que sepáis que cuando estás regando con agua con alta salinidad, pues se tiende a empobrecer el suelo y los vegetales se ven afectados. Bueno, entonces, pues si necesitamos, por ejemplo, reutilizar para un uso agrícola, habría que pasarla por una desalación en caso de que haya gran cantidad de salinidad en ese agua. Bueno, que os quedéis con que calidad A, tratamiento 1. Por ahora lo veis como unas iniciales, con lo cual es difícil. Aquí es más fácil, ¿vale? Sin desalación. Bueno, tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3, tratamiento 4. ¿Vale? Con el 1 consigues la mejor calidad y obviamente podrías conseguir cualquiera de las otras. ¿Vale? Entonces, ¿para qué toda esta hora dándoos la matraca con diferentes tipos de tecnologías? Para que ahora podamos ver y nos suenen. Tratamiento 1, físico-químico con decantación lamelar, filtración, normalmente con filtro de arena, ultrafiltración y desinfección de mantenimiento. ¿Con qué desinfección de mantenimiento? Hipoclorito. Vale. Tratamiento 2, físico-químico con decantación, filtración, rayos UVA y ya hemos visto el porqué. Desinfección con hipoclorito. Tratamiento 3, filtración, rayos UVA y desinfección. Vale. Tratamiento 4, filtración. En este caso, la filtración es aconsejable, no en todos los casos. Cuando tenemos un agua de una depuradora urbana con muy buena calidad y muy estable, podríamos hacer reutilización directa. Por ejemplo, ¿qué calidades serían una calidad que nos pide clase de agua E? Pues cuando tenemos que regar un bosque que podemos cerrar y que no tiene acceso a público. Por ejemplo, si lo que queremos regar es un campo de golf, tendríamos clase B. ¿Vale? Veis que, obviamente, ¿cuál creéis que es la tecnología más cara en construcción y operación? La de la izquierda. ¿Y qué os falta aquí? ¿Se os ocurre alguna otra tecnología que incluiría?
el MBR. El MBR es una tecnología que puede sustituir a la propia DAR y a la línea de ultrafiltración y demás, y que puede ser utilizado para casi todos los tipos de reutilización. Claro, eso era lo que te iba a preguntar. Si el MBR se utiliza en vez de un secundario de un biológico normal, entonces en este caso la salida del MBR secundario normal ya sustituiría al tratamiento terciario entero. Claro, pero la salida tú tienes que pensar que un MBR es una combinación entre membranas y biológico. Y las propias membranas necesitan una cierta calidad de agua, digamos, de agua de tratamiento biológico, con una cierta calidad del flóculo y con una cierta calidad de, por ejemplo, necesita que la nitrificación se haya hecho completa. Y digamos que las membranas que tienes que utilizar son diferentes. Si, por ejemplo, tienes un reactor biológico y un decantador secundario, lo que puedes hacer es, bueno, si la planta se te ha quedado pequeña, es obvio, aumentar la concentración del biológico, aquí podrías introducir las membranas de ultrafiltración y trabajas como un MBR. Pero, si no, lo que puedes hacer es montar un filtro de arena y montar las membranas de ultrafiltración, que hemos hablado antes de ellas, estas, las que son encapsuladas, que van fuera, el Smart Rack, que os he contado hace un minuto, son diferentes. ¿Vale? Pero eso que después de MBR tienes que poner igual ultrafiltración. No, porque el MBR es una ultrafiltración. Pero entonces es que no, o sea, has dicho, sustituyes la decantación por... O sea, metes... Bueno, no sé, me he liado ya. Claro, o sea, para que después lo puedas reutilizar con MBR, en vez de secundario, tienes un MBR, ya está. Eso es, tienes que tener una desinfección con ultravioleta y una desinfección con posterior, pero hace las funciones, te sustituiría todo esto. Vale, o sea, está ahí, Vale. la desinfección sí. Eso es. Por ejemplo, si tienes una planta construida y te funciona bien y no necesitas ampliarla, ¿qué harías? Y necesitas clase A. Pues te irías a una ultrafiltración externa mucho más barata, que va a velocidades mucho más altas, que cuesta menos. En general, te irías a ese tipo de filtración, de ultrafiltración. Si construyes una planta nueva y, por ejemplo, lo que necesitas es agua para reutilizar, creo que os he contado el caso de ADEGE en Canarias, que Terramón está construyendo una planta que se va a utilizar para riego. Entonces, pues lo que se ha hecho es directamente, había que ampliarla y se ha utilizado un MBR. ¿Vale? Es un poco jugar con las necesidades que tengas. ¿Vale? Entonces, si necesitas eliminar sales, ¿qué posibilidades tienes? A ver, vamos a ir para atrás otra vez. ¿Cómo podrías eliminar sales? Que esto tenéis muy machacado ya. ¿Qué dos tecnologías hay? Así más. ¿Ósmosis? Electrodiálisis. Vale. ¿Alguien se atreve a decir cuáles son las diferencias entre ósmosis y electrodiálisis? Bueno, al final la ósmosis inversa no vamos a volver a explicarla, que os la han explicado 40 veces. Eso es. Entonces, digamos que la electrodiálisis, el problema que tiene es que necesita una calidad de agua mejor y no tiene la barrera física que representaría una membrana de ósmosis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con una ósmosis podrías utilizar el agua para cualquier uso. Con una electrodiálisis podrías utilizarla para todos, excepto para el A. ¿Vale? Porque no tienes la barrera física que te retiene coliformes, que te retiene sólidos y demás. ¿Vale? Vale. ¿Veis que tanto la electrodiálisis como la ósmosis tienen que ir protegidas por unidades de tratamiento anteriores, debido a que, obviamente, si metes en una ósmosis un flóculo de un biológico, se te va a obturar en 2 minutos. ¿Vale? Bien, esta tablita es una tabla de los costes de CAPEX. ¿Alguien recuerda lo que es CAPEX? Construcción. ¿Y OPEX? Operación. Vale.
A ver, cuando diseñáis una planta tenéis que calcular exactamente lo que os cuesta esta planta, pero como foto global yo creo que puede ayudar a la hora de darnos una idea de lo que nos costaría en construcción y operación. Por ejemplo, si queremos reutilizar el agua para un campo de golf, antes ya os he dicho que tendríamos que irnos a una calidad TR2. Vale, entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el coste de construcción? Serían en nuestro caso, serían los 40.000 por 60. Vale. Y eso serían 4 por 6, 24, 2 millones, 2,4 millones de euros. Vale. Y los costes anuales de operación serían, podemos coger un valor de 0,10, por ejemplo, por 40.000 y por 365 días. ¿Vale? ¿Alguien me lo dice? Tengo que coger la calculadora. 1,5 millones de OPEs. Vale. Y si queremos reutilizar, por ejemplo, para riego en un bosque, el TR4... Bueno, no has entendido lo que he hecho. No, es que en el OPEX no sé qué has cogido. He cogido 0,10. He cogido, esto es, euros por... ¿Pero por qué lo multiplicas? ¿También por los 40.000? Por el metros cúbicos producido. Si lo quieres calcular en un año, lo multiplicas por 40.000 y por 365. Lo estás haciendo Para un año. esto lo estás haciendo para un año. OPEX un año. Vale. Y si queremos reutilizar, por ejemplo, para regar un bosque en el que no tengan acceso, nos iríamos al TR4. Con lo cual, si cogemos un valor de 10, por ejemplo, tendríamos 40.000 por 10, nos costaría 0,4 millones de euros y la operación, si nos vamos a un valor de 0,05, serían 0,05 A ver, vamos a hacerlo contigo. El OPEX. Coges, pues coges un valor intermedio. Esto es un ratio que os puede dar una idea a la hora de comparar inversiones. No es para diseñar, es simplemente a la hora de comparar dos inversiones. Vale. Pues coges el valor. En este caso cogemos 0,05 euros por metro cúbico que produces. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto produces en un año? Pues esos metros cúbicos por 365 días. Efectivamente. Efectivamente, muy sencillo. Vale. Y serían 0,730 millones de euros al año en operación. Vale. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que, obviamente, cuanto mejor calidad queráis, más dinero habría que gastarse para reutilizar. Pero bueno, yo creo que con esta tabla os puede valer para tener una idea de lo que cuesta la reutilización. ¿Vale? Vale. Reutilización a día de hoy en España. Nos quedan 20 minutos, con lo cual ahora ya empieza lo divertido. Ahora vamos a ir muy rápido. En 10 minutos lo terminamos. Reutilización a día de hoy en España. ¿Cómo creéis que estamos en España? ¿Bien, mal, regular? En cuanto a reutilización. Bien. Bueno, en otras partes de España nada. Pues tenéis razón. En España yo creo que estamos bien, creo que estamos muy bien, que creo que tenemos que seguir avanzando, pero yo creo que estamos muy bien. Mirad, en España se reutiliza aproximadamente el 12% del agua depurada. Este es un valor que no apuntéis porque tampoco tiene toda la fiabilidad que debería tener. Digamos que hay multitud de depuradoras, multitud de datos, encontraréis en un sitio que es un 11,25, en otro que es un 13, pero aproximadamente. Pero lo que sí que sirve es compararlo con la reutilización a nivel mundial. ¿Cuánto creéis que se reutiliza en el mundo? Menos. ¿Votos a favor de menos de 10?
Bueno, bien, vais bien. Un 2%. O sea, digamos que vamos bien. Vamos bien, primero, porque en España en ciertas zonas tenemos escasez hídrica y segundo, porque yo creo que nos estamos empezando a concienciar de que el agua depurada puede ser un recurso barato y sostenible de agua. Vale. Y ya la última parte, ¿hacia dónde vamos? Os anticipé antes, dime. Que ese 2% es de todo el mundo. Sí. Pero lo que habría que es compararse con el resto de países desarrollados. Por ejemplo, Obviamente. dentro, por ejemplo, de la Unión Europea, España está bien. ¿Tú qué crees? España está muy bien, por el hecho de que necesitamos más agua que necesitan, por ejemplo, nuestros amigos alemanes. Pero con Italia estamos en orden un poquito por encima. De hecho, nuestra legislación es mucho más agresiva y mucho más exigente que la legislación italiana, por ejemplo, o que la propia legislación francesa. Digamos que el Real Decreto 1620-2007 es un Real Decreto muy exigente. Yo creo que es el más exigente a nivel mundial, más incluso que el propio de la EPA. Bueno, el primer punto que os quería hablar de ellos son los microcontaminantes. ¿Alguien os ha hablado de ellos? No. ¿Qué creéis que es un microcontaminante? Los de ciencias ambientales yo creo que tendríais que atreveros a hacer una definición de un microcontaminante. Microcontaminante, bueno. No porque sean de tamaño pequeño, sino porque están en pequeño, no sé, pregunto. O sea, va un poco relacionado. Que están en concentraciones. Que no es lo mismo el tamaño pequeño que concentraciones bajas. Por eso micro puede ser. La molécula de paracetamol yo creo que es microscópica. Yo creo que también. La molécula de agua es muy pequeña y está en altas concentraciones. Bueno, la concentración del agua no se puede medir. Pero bueno, si dejando discusiones, os digo yo la definición, que es más fácil que ponerse a discutir sobre ello. Los microcontaminantes son sustancias tanto orgánicas como inorgánicas que en pequeñas concentraciones y que por su pequeño tamaño son difíciles de detectar y una característica muy importante, son bioacumulativas. Es decir, van pasando a través de la cadena trófica. Vale. Eso es importante. Y después, tipos. Bueno, ahí os escuché hablar de ciertas drogas son microcontaminantes. El paracetamol. Hay cientos de miles de microcontaminantes. Digamos que los podemos agrupar, si queremos, en 3 grupos. En productos farmacéuticos, en pesticidas y productos industriales y domésticos que pueden ir acabando en una depuradora y generando contaminación. Vale. ¿Cómo se han detectado? En los años 90 empezaron a detectarse mutaciones de los peces en zonas en las que teóricamente el agua estaba depurada y el agua estaba bien. ¿Y eso por qué es? Porque las depuradoras que tenemos con tratamientos secundarios no son capaces de eliminar en las cantidades necesarias estos microcontaminantes. Bueno, ¿cómo va la legislación europea a nivel de microcontaminantes? De los que estáis de aquí, ¿cuántos creéis que tendríamos que estar, según directivas europeas, eliminando microcontaminantes ahora mismo? Pues sí. Digamos que se empezó a legislar en el 2000, la Directiva Marco del Agua. En 2006 se marcaron los primeros límites de microcontaminantes. Se detectaron unas 41 sustancias. Se siguió legislando hasta que en 2013 se añaden otras 12 sustancias. Con lo cual, tenemos bastantes sustancias divididas en sustancias prioritarias, no prioritarias. Hay unas tablitas en esa legislación, los que estéis interesados las podéis consultar. Pero, ¿qué es lo que dicen esas normativas? Que antes de 2015, las no prioritarias y antes de 2013, las prioritarias. Con lo cual, ya vamos tarde. Bueno, digamos que a nivel europeo se le está empezando a prestar atención, pero aún en España le estamos prestando muy poca. Pero bueno, os anticipo que el futuro irá hacia ahí, hacia intentar eliminar estos microcontaminantes. Bueno, ¿yo qué os puedo contar? Os puedo contar la experiencia que tengo en Degremont y que Degremont ha tenido estos años. Al final, digamos que en el año 2000 se empezó a investigar
se empezaron a investigar qué tipos de tratamiento eran los más adecuados, se probaban cosas y nos dimos cuenta de que el problema real era saber cuáles funcionaban y cuáles no. ¿Por qué? Porque los métodos de medición no estaban preparados. Al ser sustancias en tan pocas concentraciones, era difícil tener métodos fiables de detección. Por eso, lo que se hizo en esa primera fase fue revisar los métodos analíticos y ajustarlos y evaluarlos para poder medir microcontaminantes. Después, en torno a 2009, se empezaron a probar diferentes tipos de tratamiento en laboratorio. Se llegó a unas conclusiones y a día de hoy estamos en la fase de industrialización. Vale. Y de los tipos de tratamiento que hemos visto hasta ahora, en los contaminantes que se consiguen eliminar, los microcontaminantes que se consiguen eliminar en una planta depuradora convencional, las cantidades son muy inferiores a los que necesitaríamos para cumplir con estos reales decretos. ¿Y por qué tecnologías está apostando Degremont ahora mismo? ¿Y en qué está investigando? En la línea de agua estamos apostando por la absorción en carbón activo en polvo, ¿vale? Como tratamiento terciario. Otra pata de esas 3 patas que se está investigando es la ozonización y la filtración sobre el lecho biológico. ¿Os acordáis que el otro día os traje un botecito con violita? Pues con el mismo lecho, con ozonización más violita. Y el último, en oxidación catalítica. Claro, hasta ahora he estado investigando todo relacionado con la línea del agua, pero nos hemos empezado a dar cuenta de que obviamente cuando tú retienes esos microcontaminantes, ¿a dónde van a parar? A la línea de fangos. Y si tú aplicas esos fangos en la agricultura, por ejemplo, liberarías esos microcontaminantes. Con lo cual, hay otra línea de investigación tratando de ver en qué condiciones se liberan y no se liberan esos microcontaminantes. Vale. Y os preguntaréis, a nivel práctico, ¿qué hemos hecho? A nivel práctico, en 2012 se puso en marcha la primera planta que elimina microcontaminantes. Era una planta en Francia, en la ciudad de Sofía Antípolis, y era una ampliación que tenían que pasar de 20.000 a 50.000 habitantes equivalentes y se aprovechó para adaptar el proceso. Eran unos fangos activos, con lo cual se introdujo ozono, se montó un biofiltro para eliminar nitrógeno y retener los elementos eliminados con ozono, y a través de eso se está eliminando microcontaminantes. Vale, esa es la experiencia que tiene Degremont en este campo. Vale. Y la última parte, que es la que más me gusta a mí, que es el uso de agua reutilizada como agua potable. De los que estáis aquí dentro, ¿cuántos beberíais agua potable si viene de una depuradora? Eso es. Pero bueno, hay como bien habéis anticipado, que os he visto finos que eso es importante, la directiva, el Real Decreto 1620 no contempla la posibilidad de reutilizar en condiciones normales agua como uso potable. Lo que sí que es verdad es que muchas veces se introducen los ríos y ese agua después se potabiliza. Con lo cual, bueno, pero lo que os quería mostrar son algunos ejemplos de diferentes tecnologías, como hoy es día de hablar de diferentes tecnologías, de diferentes cosas que se están haciendo en el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, os he traído una revista, la Desalination and Water Use, no sé si os suena. Bueno, es el último número. Y el primer artículo está relacionado con el dinero que se están gastando en California y en San Diego para concienciar a la población de que la reutilización directa puede ser el futuro y lo que les evite tener las fuertes sequías que están padeciendo. Entonces, bueno, aquí tenéis diferentes tecnologías que se pueden utilizar para reutilizar agua como uso potable. Veis, por ejemplo, la primera, por no ir siguiéndolas todas, pero bueno, la primera. Wastewater Treatment Plant es una depuradora, microfiltración, RO es reverse osmosis inversa, ultravioleta, un buffer es un tanque de almacenamiento y después pasa a la potabilizadora. ¿Vale? Y otro que me gustaría contaros, porque es, digamos, el más famoso, es el de Namibia. En el de Namibia no utilizan ósmosis inversa. ¿Qué es lo que hacen? Primero tienen una planta de tratamiento de aguas residuales, después se van a un DAF. ¿Un DAF? ¿Sabéis lo que es? Flotador. Lo mismo que hemos visto ahora. Igual, un flotador. Se van a un DAF,
a un media filtration, que es una filtración de arena. A continuación ozonizan, carbón activo, ultrafiltración, ya lo mezclan con agua que obtienen de un río y a continuación lo potabilizan en una potabilizadora, ¿vale? Y entonces, la gran pregunta, ¿el uso directo de agua residual directamente, sí o no? Bueno, antes habéis contestado, la mayoría estáis a favor. Con Claro, ese es el mayor debate. Por ejemplo, en microcontaminantes, sí. No, si no, eso es. Y después reutilizar, eso es lo que estamos planteando. En España eso está prohibido. Pero, bueno, pero es que sepáis que es algo que empezará a coger más y más bombo y que se avanzará en esa dirección, por lo menos en los países con fuerte sequía. Vale. Y esto ha sido todo. Ahí os he dejado el correo electrónico, el número de teléfono. Hemos acabado 10 minutitos antes, con lo cual todos estaréis más contentos. ¿Vale? ¿Listo? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Y X qué era en el segundo caso? Y X es una desinfección. Vale, pues nada. Muchas gracias a todos. No tenéis ninguna pregunta más. Y ya está. Muchas gracias. El aplauso para vosotros también, ¿eh?